Bueno, yo puedo contar un poquito de mi experiencia sobre el tenis. Voy a hablar un poquito del tenis y del pádel, del cambio que yo sufrí. Hablo personalmente porque yo jugaba individualmente al tenis desde pequeña, hasta los 17 años, y ahí comencé a jugar al pádel. Y sí, son deportes de raqueta, y tienes que tener coordinación visual también con la pelota, pero al final son deportes muy distintos, más de lo que nosotros pensamos. Sobre todo con respecto al tenis, es un deporte muy individual, también hay doble, pero la mayoría de tenistas juegan individualmente, y ese sí que es una diferencia bastante grande con el pádel, que tú al final viajas a los torneos solo, vas con tu entrenador, sí, pero juegas tú, la responsabilidad recae en ti, y al final jugando al pádel estás con otra persona, y creo que es un poco complicado de gestionar, porque al final tampoco es un deporte de equipo en el que juega mucha gente junta, sino que estas dos personas, entonces cuando hay un fallo o cuando algo sale mal, si esa persona está acostumbrada a jugar sola, sí, siempre es ella, pero ahora cuando juegas con alguien, al final si no eres tú, quizá la culpa puede recaer sobre tu compañero, ¿no? Entonces considero que cuando se pasa del tenis al pádel, sobre todo hay que tener eso en la cabeza, de ser un buen compañero y saber que ninguno de los dos quiere fallar, y también el pádel es muy táctico. Entonces, sobre todo, también aprender el tema de las posiciones. Yo creo que recomendaría también a la gente que juega al tenis a jugar muchísimos partidos para aprender sobre todo eso, ¿no? Las bolas del medio, quién va, quién no va, cuando los otros están adelante, cuando estás atrás, y eso recomendaría un poco. También otra cosa que personalmente me costó bastante es el tema de las paredes, porque en el tenis al final cuando la bola te pasa es punto, no tienes nada detrás. Y en el pádel te parece raro, sobre todo las primeras veces que juegas, que la bola vuelve, ¿no? Y puedes seguir jugando el punto. Y quizá eso también recomendaría mucho a la gente que realiza el cambio, a que hagan muchos carros y sobre todo también que repitan muchas veces los mismos movimientos con las paredes, porque no estás acostumbrado a eso, juegas bote pronto y al final un poquito adaptarte también a los movimientos que tiene el pádel. Y otra cosa importante que me costó bastante a mí fue el tema de las dimensiones de la pista, ¿no? En tenis es muchísimo más grande, corres más y al final tus golpes son muy largos, porque tienes que tener bastante más fuerza para darle a la bola. Y lo que notaba aquí mucho, que como hicieran los golpes muy largos y terminaciones muy largas, la bola imposible meterla en el campo. Y al cambiarte al pádel, lo que me costó más personalmente a mí era realizar los golpes cortos, preparaciones cortas y terminaciones largas, que es como se juega aquí. Y eso es otro aspecto que creo que es muy distinto entre los dos deportes, ¿no?